Debates, ética y salud, respeto por el paciente, avance de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat por FM Identidad. Buenas tardes, queridos oyentes, estamos una vez más, sábado 15 horas, 3 de la tarde, en FM Identidad 92.1 de su dial con Sala de Médicos. En la Sala de Médicos, ¿de qué hablamos los médicos? Hablamos de medicina humana. Nuestros pacientes son humanos, los médicos somos humanos, humanicemos la medicina. Ese es el lema que hemos adoptado en Sala de Médicos. El invitado de esta tarde es el doctor Héctor Lanfranchi, conocido de muchos años, profesor titular de la Cátedra de Clínica Oftalmológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires hace ya 22 años, es profesor plenario de la misma cátedra, ex profesor de la Cátedra de Clínica Estomatológica de la Universidad de Córdoba, es académico de la Academia Nacional de Odontología y además es el director de la Escuela de Estomatología del Círculo Odontológico Argentino. Es presidente y fundador de la región latinoamericana de la International Association for Deontology Research, donde acaba de recibir un premio al proyecto de prevención de cáncer bucal en Latinoamérica. Ese es uno de los temas por los cuales lo hemos invitado al doctor. Y vamos a comenzar preguntándole al doctor que nos explique, doctor, ¿qué es la estomatología? Bueno, primeramente quiero, antes de contestarle, agradecerle la invitación de participar en esta y saludar a la audiencia de esta radio. Para mí es un gusto y un placer estar compartiendo con un querido colega de tantos años desde Córdoba este momento acá juntos. La estomatología es la especialidad de la odontología que estudia las enfermedades de la boca. Llama la atención porque siempre cuando se dice estomatología creen que es del estómago. Todo el mundo dice, pero yo no tengo nada del estómago. No, porque la boca originariamente se llama estomatodeo y ahí viene. Por ejemplo, en España a los odontólogos les llaman estomatólogos. Acá estomatólogos son los especialistas de las enfermedades de la boca. Así es. Fundamentalmente de la mucosa. El otro bucal. extremo, que es el proctodeo. Claro, son justamente los dos extremos, ¿no es cierto? Fundamental. Pero estudiamos la boca. La boca. Doctor, el estudio de la patología de la boca, usted es odontólogo, ¿tiene patrimonio de la odontología? ¿Es patrimonio de la odontología? ¿Es patrimonio de la medicina? ¿O tanto un médico como un odontólogo pueden desarrollar la estomatología? El médico es, es la especialidad que puede y debe ocupar toda la salud general del paciente. Así es. Y eso es el médico. El odontólogo es el que se especializa en la boca. Así es. Como las enfermedades son de la boca, el estudio de la boca, la carga horaria que se le dedica a esto en la Facultad de Odontología de las universidades públicas, nacionales y también las privadas, es muy alto. En todo el mundo lo hacen los que se llaman especialistas en medicina oral medicine. Son todos odontólogos, pero con este rasgo, ¿no es cierto? Claro. Yo hice 4 años de medicina, eso no lo sabías. No lo sabía. Yo hice hasta 4º año de medicina en Córdoba. Pero después me dediqué exclusivamente a esto y bueno, hace 22 años que soy profesor titular de la Cátedra de Clínica Estomatológica en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Odontología. Pero los dermatólogos
hay dermatólogos estomatólogos. Y esto es bastante particular en la República Argentina, porque acá hubo un gran estomatólogo que fue David Grispan, que fue el maestro mío, junto con el doctor Julio Díaz, que Grispan era dermatólogo y escribió 6 libros sobre estomatología. Entonces hay una fuerte influencia. Y yo creo que lo importante no es separar o dividir, sino que sumar. Pero obviamente. ¿Me entiende? Yo en mi cátedra tengo la doctora Mordo, que es excelente dermatóloga, y está en mi equipo. Y esto es muy bueno, porque no es la boca, es todo el cuerpo el que está enfermo. Obviamente. ¿Y cómo es la convivencia con los cirujanos de cara y cuello? Bueno, ¿nos llevamos bien? ¿Cómo nos llevamos? Yo creo que una muy buena pregunta, porque es lo ideal. Yo tuve la suerte de tener una beca del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y de la Academia Nacional de Medicina para ir a estudiar al hospital MD Anderson en Texas, en Houston. Y ahí aprendí la importancia de la fuerte correlación y del trabajo en equipo que tiene que haber entre los clínicos y los cirujanos. Por supuesto, trabajar cuando juntos. No hay clínico. Es decir, yo cuando me empecé la odontología y la medicina, yo quería hacer cirugía de cabeza y cuello. Y cuando empecé a operar con el doctor Heller en Córdoba, cabeza y cuello, me daba cuenta que me faltaba la clínica. Claro. Entonces, por una coincidencia, me sale una beca para venir a estudiar acá a Buenos Aires, con Grispan y con Julio Díaz, que eran grandes estomatólogos, y me dio base para hacer cirugía, pero después me enamoré de la clínica. Claro. Y uno tiene que hacer en la vida aquello que siente, que se enamora y pone pasión en lo que hace. Así es. Entonces yo creo que es difícil la relación, pero creo que aprendiendo de los grandes centros, cada vez esta relación tiene que ser más estrecha. En la Facultad de Odontología de Buenos Aires, la última materia se llama Clínica Estomatológica y Cirugía Bucomaxilofacial. Es decir, tenemos que compartir la materia. Y esto es fantástico, porque uno opera sabiendo lo que es. Y después, cuando uno hace clínica, se da cuenta que le falta el conocimiento más profundo, que es la anatomía patológica. Por eso, mi formación se hizo en anatomía patológica, con un gran patólogo general, pero bucal, que fue profesor titular de patología en la Universidad, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, y que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, que es el doctor Rómulo Cabrini. Y con el profesor Abulafi en dermatología. Sí, claro. Y yo entonces pude hacer esta formación. Tuve la suerte, la felicidad de poder hacer algo de cirugía, muchísimo de clínica, anatomía patológica. Y cuando uno sigue profundizando, cada vez quiere profundizar más. Claro. Bueno, pero eso es una formación muy completa. Bueno, uno puede tener una visión amplia desde ahí, ¿no? Claro, porque va viendo algo que es importante, que es tratar en la medida de lo posible de saber por qué. Yo les enseño a mis alumnos, siempre pregúntense ¿por qué? ¿Por qué está esta lesión? ¿Por qué está esta enfermedad? No solamente el diagnóstico, sino ir en profundidad. Y porque hacer investigación es fundamental, que es la esencia del ser universitario. No hay universidad que no investigue. Así es, docencia y investigación. Y investigación. Yo tuve la suerte con el doctor Cabrini que me llevara a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso no creo que no lo sabía. Tuve 22 años haciendo investigación en el Departamento de Radiobiología, que le voy a agradecer toda mi vida, porque me enseñó a los basamientos de lo que es la investigación básica. Claro. Yo mientras hice la residencia, hice el curso de la utilización de radioisótopos en medicina, sí, que lo hicimos ahí, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sí, allá en el doctor Mayo. Claro, allá hace muchos años. Bueno, como ustedes se darán cuenta, son muchos los temas que podemos abordar con el doctor Lanfranchi sobre patología de la boca.
Vamos a ir tocando algunos temas de mayor importancia. Nos gustaría, doctor, que nos hablara del cáncer de boca, del cáncer de lengua. Usted tiene investigaciones muy importantes realizadas en este tema, inclusive tiene, premios internacionales por esto. Cuéntenos un poco acerca del cáncer de lengua. Bueno, el cáncer de boca es un cáncer que es poco conocido por la población. Y es también un cáncer mal visto, porque aquel que tiene cáncer de boca lo oculta, porque como la cirugía y el tratamiento, generalmente cuando ves un cáncer avanzado, es muy mutilante. Es muy mutilante, es cierto. Entonces, doctor Grandía, la gente permanece en la vida, pero muchas veces oculta en la vida, porque lo mutila. Y entonces esto, desde el punto de vista social, es importante y el paciente necesita un apoyo psicológico fundamental para los pacientes con cáncer de boca. De ahí la importancia de la detección precoz. De ahí la importancia fundamental un poco de la detección precoz. Yo creo que el cáncer tiene cura. La cura del cáncer es detectarlo precozmente. Así es, sí. Lo que se gaste, se invierta, se dedique para hacer detección precoz de cáncer de cualquier parte del organismo es, desde el punto de vista humanitario, el rédito mayor. Y desde el punto de vista económico también, claro, para la salud. Desde el punto de vista económico, sanitario. Sanitario, claro, también, porque no es lo mismo. Y en la boca es un cáncer mucho más frecuente que lo que se cree, ¿no? Entre el 4 y el 5% del cáncer general es cáncer de boca. Es decir, 1 de cada 20 casos de cáncer es cáncer de boca. Es un número muy alto. Es un número respetable, digamos, un número, pero no se lo conoce, no se lo detecta. Y desgraciadamente, cuando se detecta, ya está en estadios avanzados. Usted sabe, el cáncer de boca se divide en 4 estadios. El 1 y el 2 son cáncer temprano y el 3 y 4 son cánceres avanzados. Digamos, lo importante es aprender a detectarlo en los 2 primeros estadios. En los 2 primeros estadios es lo más importante de detectarlo. Y si es en estadio 1, muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, en la cátedra de clínica estomatológica de la UBA y en todas las facultades de odontología del país, hay como una obsesión para que todos los odontólogos detecten precozmente el cáncer. Los odontólogos y los médicos, todo el mundo puede detectar las lesiones. Es fácil detectar las lesiones. Es fácil detectarlas cuando se las conoce. Y cuando se las piensa. Y cuando se las piensa. Lo importante es estar pensando en esto, ¿no? Que es lo fundamental. Nadie encuentra lo que no busca. Así es. Nadie, digamos, el que no sabe lo que busca no interpreta lo que encuentra. Eso es viejo. Es viejo como la medicina. Le hago una pregunta, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a que una persona pueda desarrollar? Porque la verdad es que, hablando un poco también de las prevenciones, uno está acostumbrado a que en cualquier medio de comunicación está como un poco más difundido, por ejemplo, en las mujeres, la prevención del cáncer de mama a través del autoexamen, el cáncer de útero a través de las revisiones ginecológicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle cáncer bucal y cómo uno los puede prevenir? Bueno, le agradezco su pregunta, porque los factores de riesgo tradicionalmente ha sido el consumo del tabaco, que es aceptado internacionalmente, y también el consumo del alcohol. Estos 2 factores están establecidos y aceptados internacionalmente. Desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años está. Y entonces lo que hacemos nosotros es preguntarle a los pacientes no solamente cuánto
si fuma o no, sino cuánto fuma y desde cuándo fuma. Claro. Porque se calcula que una persona que ha fumado más de 200.000 cigarrillos, el factor de riesgo se incrementa en forma importante. Entonces hacemos este cálculo, hemos hecho un trabajo sobre esto. Y esto es igual fundamentalmente en boca, que es en pulmón y en vejiga, son los lugares en garganta, son los lugares en donde la concentración de todos los factores cancerígenos que tiene la nicotina aumenta. Y el alcohol lo que hace también aumenta la permeabilidad de la sustancia, entonces un factor y esta asociación. Pero también hay otros factores que son importantes. Un factor que es importante también, a mi criterio, es el proceso inflamatorio crónico. Fundamentalmente cuando hay una úlcera. Usted vio, hay gente que se ulcera la lengua, que es lo más frecuente, cuando hay alguna pieza dentaria que está rozando, este roce suave, solapado, no el trauma, no que se mordió la lengua, no que le salió un afta, que es lo que la gente confunde, sino este roce suave, continuo, como si fuera de papel de lija, digo yo, prolongado en el tiempo, lo que provoca es una inflamación. Y esta inflamación en pacientes que tienen predisposición oncogénica, es decir, que tienen otro factor de riesgo, el viejo dicho de no hace cáncer quien quiere, sino quien puede, es porque tiene activado algún oncogen, no sé si es para explicarlo en el radio, pero que ya está predispuesto a tener cáncer. Así y hay oncogenes especiales para la boca. Esta inflamación, esta úlcera que se llama úlcera traumática, es algo que la escuela argentina difunde, que cuestionaban a nivel internacional y que cada vez más está siendo aceptada como un factor de tener en cuenta. Es decir, si la persona ve que hay se traumatiza alguna parte de la boca, el roce suave de esta forma, lo tiene que evitar. Tiene que consultar al odontólogo, tienen que eliminar ese roce, ya sea puliendo los dientes o haciendo una plaquita que yo inventé, que se llama placa de protección mucosa, creo que es la cosa más útil que he hecho, a pesar de todo, que es una placa muy simple de silicona que se pone sobre los dientes y que deja que no frote, que no se roce la lengua, que es el 50%, casi el 50% de todos los cánceres, cáncer de lengua. Es el más de toda la boca. De toda la boca. Otro factor de riesgo importante es también otro tipo de inflamación, cuando hay una candidiasis crónica, hay algunos que lo aceptan o no, pero es importante. Cuando hay niveles altos de sepsis bucal, cuando hay mucha inflamación producida por mal estado de la boca, por la cantidad de bacterias que tiene. La boca tiene infinidad de bacterias, más de 100 tipos distintos. Así que no es un lugar tan limpio como a veces se suele pensar. La boca es el lugar más sucio del cuerpo. Hablando de limpio y sucio. Así es. Hay más carga bacteriana en la boca que en el tracto anal. Y uno piensa al revés. Sí, ¿no es cierto? Totalmente. Y la boca es más séptica porque comienza la digestión en la boca. Entonces ahí están todas las bacterias actuando en lo positivo y en lo negativo. Claro. ¿Cómo nos defendemos de eso, doctor? Antes me faltaba un factor de riesgo que vamos a publicar, vamos a hablar después, pero el otro factor de riesgo que ahora está de moda, digamos, que ha irrumpido importantemente en la medicina, que es el virus del papiloma humano. Pero eso lo dejamos para después. Bueno, lo vamos a tocar ese tema porque es muy importante. Doctor. Muy importante, pero me habías preguntado cómo hacemos... Claro, porque tenemos un hervidero en la boca. Bueno, es precisamente la limpieza de la boca en forma constante, la consulta odontológica constante, que no haya enfermedad periodontal,
que la higiene bucal, es fundamental. Parece algo tan simple, pero no solamente para los dientes, para toda la boca, para todo proceso inflamatorio. Claro. Es muy importante la higiene bucal. Y lo que es importante también es detectar lesiones en estado precoz, que es muy importante. Y también de lesiones que se anteceden al cáncer, que se llaman desórdenes potencialmente malignos. Y esto es lo importante. Estas lesiones, que pueden ser leucoplasia, que es la más conocida, que es una mancha blanca, o una mancha que con el tiempo se hace un poco más elevada y se llama queratosis o placa, o se hace verrugosa y se llama leucoplasia verrugosa, que se puede encontrar en cualquier parte de la boca, pero que los fumadores, los fuertes fumadores, tienen más predisposición a queratinizar la boca. ¿Qué significaría queratinizar? Queratinizar, sí. Queratinizar quiere decir... Para la persona, digamos, ¿cómo hace una persona para darse cuenta si esa porque lesión... ve una mancha blanca en cualquier parte de la boca. Sí. Una mancha blanca es una lesión, no importa si se llama leucoplasia, si se llama líquen plano, no es normal. Es algo al que tiene que llevar al paciente a una consulta a un estomatólogo. O una mancha roja. Cuando es una mancha roja intensa, también tiene que consultar. Hay manchas blancas y manchas rojas que son benignas. La candidiasis, por ejemplo, el hongo más frecuente de la boca, cuando hay una inmunosupresión, la cándida es lo más frecuente que hay. Inmunosupresión no quiere decir solamente HIV o otra enfermedad. Inmunosupresión quiere decir que un paciente está estresado, está con un exceso de estrés, y ese paciente, el sistema inmune de la boca, que es maravilloso. El sistema inmune de la boca es fantástico. El sistema inmune del organismo. Del organismo, pero en la boca, por este contacto, doctor Grandía, que tiene que estar la boca continuamente expuesta a todo, a lo que comemos, a lo que tocamos, a lo que... tiene que defenderse. Así es, así es. Estamos hablando de la boca, doctor, pero usted sabe que yo tengo unos cuantos años de neurocirujano y durante los primeros 32 años de mi carrera médica siempre pensamos que la hernia de disco apretaba una raíz nerviosa y generaba todo lo que todos sabemos sobre la hernia de disco. Pensábamos que era un factor compresivo, que la raíz se lastimaba porque la apretábamos. Hoy sabemos, desde el año 2006 ya está universalmente aceptado, pero desde hace muchos años se viene estudiando este tema, y decimos que el principal factor etiológico, o sea, la principal causa de todos los desórdenes que sufre un paciente por tener una hernia de disco es porque hay una inflamación muy intensa. Como hay una inflamación muy intensa, si nosotros podemos mejorar esa inflamación, podemos tratar esa hernia de disco. Se sabe ya desde hace muchos años que hay un recurso terapéutico que es la ozonoterapia, que actúa ahí localmente y por vía sanguínea, que resuelve esa inflamación. Con lo cual ha cambiado totalmente el tratamiento de la hernia de disco. En vez de ir a operarla ahora, le hacemos ozono y ese paciente se cura. O sea, la importancia de conocer y entender y poder utilizar a favor de los pacientes cómo funciona la inflamación, cómo funciona el sistema inmunológico en el organismo. Lo que usted nos acaba de decir, la defensa que nosotros tenemos en la boca, porque si no tendríamos que estar todos enfermos de la boca. Claro. Y no es tan así. No es así. Bueno, les recordamos que pueden dejar sus mensajes en el contestador automático al número 5246-0244 o al directo de producción 5246-0241. Tenemos algunas preguntas que están llegando ya a la producción. Hay dos que me llamaron mucho la atención, pero bueno, empezamos con la primera. Lili de Ballester pregunta: doctores, quiero saber si a raíz de una infección persistente en una muela o a lo largo de los años se puede generar un cáncer. Claro, son lo que uno se pregunta habitualmente. Está bien. Cuando hay una infección persistente en la muela, lo que provoca es una lesión dentro del hueso. Es decir, un quiste. Eso es lo que provoca. No en la mucosa. Sí. ¿Me entiende? El cáncer
el cáncer más importante es lo que se llama carcinoma espinocelular, que se tiene que estar asentado sobre la mucosa. No es el diente. No es el diente. El diente tiene otro tipo de tumores que no vale la pena. Se llaman tumores odontogénicos, pero son otro tipo de tumores. El más frecuente de todos es el que se denomina carcinoma espinocelular. Y ese no nace, o no, la etiología no es dentario. No es dentario por una infección dentaria. Una infección dentaria a un paciente que tiene cáncer agrava la situación. Claro. Es decir, lo que aprendí cuando estuve en Estados Unidos, en el MD Anderson, era preparar la boca previa al tratamiento oncológico. Eliminar, por ejemplo, todas estas piezas dentarias que tenían infección. ¿Por qué? Porque ese paciente iba a ser operado, o iba a ser irradiado, o iba a hacer quimioterapia. Y eso es fundamental, y esto lo digo para el ambiente médico fundamentalmente. La preparación de la boca previa al tratamiento oncológico. La calidad de vida y la sobrevida que tienen esos pacientes es muchísimo mejor cuando se prepara previamente la boca. En el MD Anderson en Houston se hace para cualquier tipo de cáncer. Pasa primero por odontología, le eliminan todo lo que se llama foco séptico. Cuando hay una enfermedad periodontal, o lo que la gente anteriormente decía peorrea, que era muy avanzada, hay que tratarlo o eliminar el diente. Pero no hay cáncer del diente. Doctor Lanfranchi, aquí tenemos un mensaje telefónico. ¿Alguien que quiere hablar con usted? Eso que... Ponete los auriculares. No escucho. ¿Listo? Como veíamos que se iba a poner muy interesante esta conversación, bueno, ya ve, doctor, tenemos a alguien que nos está preguntando por teléfono. ¿Estamos conectados ya? Bueno, doctor, estamos hablando de cáncer de boca, de cáncer de lengua. Hay una otra causa muy frecuente del cáncer de boca que recién nos comentaba usted, que es el papiloma virus humano, ¿sí? El HPV. ¿Qué nos cuenta de eso, doctor? Bueno, eso es algo que estuvo muy cuestionado muchísimo tiempo. Siempre se pensaba que el virus del papiloma humano en boca solamente estaba en relación a verrugas o condilomas acuminados, o otra enfermedad que se llama hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, que era a los subtipos benignos. Yo desde hace muchísimos años sospechaba que tendría que tener alguna importancia, y gracias al doctor Tati del Hospital de Clínica, que me permitió hacer una pasantía en el hospital, aprendí a ver las lesiones que había en el cuello de útero, que saben y están fehacientemente confirmadas de los dos subtipos, el 16 y el 18 fundamentalmente. Y como la clínica es en definitiva una correlación filatélica, porque uno aprende a ver por imágenes, empecé a comparar las lesiones. Y también accidentalmente en uno de mis viajes a Córdoba conocí a la doctora Modesti en el avión, y ella estaba estudiando HPV y yo también, y empezamos a hacer un trabajo comparando este tipo de sospecha de lesiones previas al cáncer provocadas por el virus del papiloma humano. Hicimos un trabajo importante, y actualmente, no sé si puedo decirlo, sí, actualmente vamos a traer a el Círculo Argentino de Odontológico y la Facultad de Odontología de Buenos Aires, va a traer la persona top especialista en virus de papiloma humano en boca, que se llama Stina Schirragen, que va a dar una conferencia
en la Facultad de Odontología el 14 de agosto por la mañana, y el 15 de agosto va a haber toda una jornada solamente dedicado al virus de papiloma humano y la importancia que tiene en la boca. Doctor, vamos a seguir con el tema porque realmente está muy interesante y hay muchas llamadas de oyentes que les interesa este tema. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con el doctor Héctor Lanfranchi en programa Sala de Médicos. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fab, imagen, vanguardia, Cugini Fab, una marca registrada, hombre-mujer, Cugini Fab, Lima 83, www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer, fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita y sin importar en qué parte del país vivas. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fin. Espacio publicitario. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes
and stay. You know how the... Yo llamaba porque tengo diagnosticado líquen erosivo plano y bueno, hice un tratamiento con triamcinolona, se me aplacó bastante, pero bueno, quería saber si podía ser un antecedente para el cáncer. Habla José de Vicente López y digan por favor el nombre del médico que está hablando del tema I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Volvemos con Sala de Médicos, con la visita del doctor Héctor Lanfranchi, profesor titular de la Cátedra de Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. No, de Buenos Aires. De Buenos Aires, perdón. Fui de Córdoba. Fue titular de la cátedra en Córdoba. ¿Escuchó la pregunta, doctor? Sí, bueno, es una pregunta muy pertinente. El líquen erosivo, junto con la leucoplasia, son las dos entidades más... líquen erosivo en las formas atípicas son de las entidades que hay que saber reconocer porque tienen un porcentaje muy bajo, pero un porcentaje de posibilidad de ser una lesión previa al cáncer. Y es por eso que es muy atinente la pregunta, porque el líquen erosivo hay que tratarlo, hay que diagnosticarlo, y hay que tratarlo, está bien tratado con triamcinolona, es un tratamiento correcto, pero también lo que es importante es saber el porqué tiene el paciente el líquen erosivo. Uno puede ser que agrave, sea la consecuencia de un líquen reticular o un líquen típico, que se agrava por la acción del trauma de alguna pieza dentaria que está rozando sobre el líquen. Hay que evitar ese factor traumático. Hay que evitar toda sobreinfección con cándida y con bacterias. Y también lo que es importante, ver el por qué tiene líquen, y yo le doy muchísima importancia a la parte emocional del paciente. Es por eso que en la cátedra tengo psicólogas cognitivas que ayudan a los pacientes con líquen. Claro, yo lo creo es muy importante. Como ustedes se darán cuenta, son muy importantes los temas que está explicando el doctor Lanfranchi aquí. Pueden llamar a la radio. Sí, les recordamos los teléfonos. Tienen varias vías de comunicación. Bueno, el contestador automático es el 5246-0244 o al directo de producción al 5246-0241. Y los que tengan algún interés en particular, también les vamos a dar el teléfono del consultorio del doctor Héctor Lanfranchi, que es el 4802-1235. Repito, 4802-1235. Y vamos a retomar alguna pregunta más. ¿Tenemos? Sí, tenemos alguna pregunta que dejaron los oyentes. Miguel de San Fernando dice que nos está escuchando hablar del cáncer de boca y recuerda al actor Michael Douglas, que en un momento él declaró haber contraído cáncer de boca debido a que practicaba el sexo oral. ¿Esto puede ser, doctor? Bueno, esto fue desde el punto de vista, digamos, de propaganda del HPV a nivel mundial, fue un impacto muy importante. Yo creo que sí, que esto es así, que es una posibilidad que está cada vez más aceptada, porque el contacto del HPV a nivel genital con la boca, aunque es muy baja, es una posibilidad. Y siempre la pregunta está en relación con respecto al sexo oral, que es, yo siempre digo, es una práctica que es tan antigua como el ser humano. El tema es cómo han cambiado los hábitos y cómo antes era una práctica que era poco habitual, ahora es muchas veces la inicial.
Y no es solamente eso, sino el nivel de promiscuidad que hay. Es decir, cuando se practica con diferentes personas, a veces sin ni conocerla. Entonces, no es que sea algo nuevo. Lo que ha cambiado en el mundo es, digamos, el nivel de promiscuidad en el sexo oral. Y esto es lo importante. Cuando uno tiene una pareja estable y tiene sus relaciones, las puede tener perfectamente, ¿no? El problema es el nivel de promiscuidad que hay. La promiscuidad aumenta el riesgo. La promiscuidad aumenta el riesgo. Claro, hoy en día se practica. Hicimos un trabajo en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, y la iniciación sexual creo que estaba alrededor de los 14 años y medio, y el 35% de la primera práctica sexual fue el sexo oral. Esto ha modificado, claro, que no es ni bueno ni malo, es la realidad con que estamos viviendo. Han cambiado los hábitos culturales. Han cambiado los hábitos culturales. Exactamente. Doctor, creo que esto es muy importante. No sé si nos quiere decir algo más sobre HPV y cáncer de boca. Bueno, digo esto, que ahora vamos a hacer estas jornadas importantísimas. Traer esta persona, Stina Sirragen, es la persona que trabaja con un premio Nobel en Finlandia, y hacemos un esfuerzo enorme, el Círculo Argentino de Odontología y la Facultad de Odontología, para dictarnos, que creo va a ser algo importante, toda una jornada de todo un día, solamente de HPV y boca. Va a ser un evento académico de suma trascendencia. Va a haber ahora en agosto tengo 2 actividades importantísimas. Esta, que es un desafío, y que estoy feliz de poder haber conseguido que venga esta. Es muy difícil traerla, doctor, claro, y la verdad que viene sin costo, digamos, de ella, cosa que va a ser una cosa muy importante. Y la segunda es que la prevención del cáncer, sacamos una campaña de prevención de cáncer bucal, que va a ser el 11 de agosto, que lo vamos a hacer en todas las facultades de odontología de las universidades públicas del país, en Corrientes, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en La Plata, donde todas las facultades van a revisar gratuitamente la lengua, y se va a llamar, a ver si le gusta el término, pero lo largamos así, se va a llamar Sáquele la lengua al cáncer. Ah, muy bueno. Bueno, atento todos. Entonces, por favor, ¿puede repetir las fechas? Porque así, si los oyentes están interesados, como esto es digamos una campaña de prevención a nivel pública, con lo cual no va a tener ningún costo, me imagino. No va a tener ningún costo, y yo también le quiero contar que yo atiendo en la Facultad de Odontología, en el 5º piso, Marcelo T. Alvear 2142, y ese día va a ser en toda la facultad el examen estomatológico gratuito. También en otras lugares, otras dependencias, se están adheriendo numerosos lugares de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, en el Hospital Alemán, que yo trabajo también, ese día se va a atender a la mañana y se va a hacer el examen totalmente gratuito del examen de la boca. Fundamentalmente lo que apuntamos es al examen del borde de la lengua, que es el lugar más frecuente del cáncer, para que esto entre algo rutinario. Como se ha inculcado que una persona hace su PAP a nivel ginecológico, exacto, y que por eso ha bajado el cáncer de cuello de útero en forma importante, a lo que apuntamos, y tengo un proyecto muy grande en hacerlo en toda Latinoamérica, que acabo de recibir un apoyo importante de la International Association for Dental Research, para hacerlo en toda Latinoamérica. Y el ejemplo surge de lo que se hizo en la Argentina, que si quieren después le cuento. Bueno, ¿cómo no? Sí, nos puede contar de eso, doctor, sí, nos interesa mucho. A mí me gustaría que terminara de redondear ese tema y que hablemos un poquito más de tabaco y cáncer de boca.
Bueno. Porque, digamos, a pesar de todas las campañas que se hacen para esclarecer el riesgo del tabaco, la realidad indica, y lo vemos todos los días en la calle, que hay mucha gente que fuma. Bueno, el tabaco es el factor de riesgo más alto de todo. De cualquier forma, de cigarrillo, de habano, de pipa, de cualquier forma de tabaco es el que más riesgo, el factor de riesgo más importante. Pero lo importante es la detección precoz. Hay dos niveles de prevención. Uno, a decirle a la persona que no fume, pero también hay que saber por qué no fuma, por qué fuma. Claro. Entonces está todo lo que es a lo emocional y a todo esto en conjunto. Y lo que quería explicar, que hemos hecho un programa de prevención de cáncer bucal en la Argentina. Y hemos constituido una red en Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán, en San Luis, en La Pampa, en Entre Ríos y acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, una red muy simple, que es cuando uno se detecta una lesión que no sabe lo que es, el odontólogo o el médico le toma una fotografía a la lesión y esa imagen que toma se le envía a uno de los coordinadores de cada zona. Nosotros marcamos el lugar en donde tiene que hacerse la biopsia y de esa forma hemos bajado en forma realmente importante el diagnóstico precoz de cáncer en la República Argentina y actualmente somos un ejemplo a nivel mundial en aplicando este sistema de red. O sea que con un sistema sencillo y simple se puede hacer una prevención muy útil en el cáncer de lengua. Sí, estamos en esto, ¿no? Hay que implementarlo, hay que sustentarlo, hay que consolidarlo, toda esta red, pero en esa dirección estamos trabajando. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta en realidad relacionada con un tema que tocamos antes? Usted mencionó en un momento el HPV y me preguntaba si es frecuente que la persona que tiene HPV, digamos en el útero, lo tenga también en la boca o viceversa. Bueno. Si es una lesión que se... Doctor, acá tenemos una pregunta de Celina de Villa Ballester que la tenemos en el teléfono, ¿sí? ¿Cómo no? Escuchamos la pregunta y le contestamos, doctor, ¿le parece bien? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Celina, ¿cómo está usted? Todo bien. Mi consulta era la siguiente. Resulta ser que en mi caso particular me pasaba que padecía aftas y llagas continuas. Se curaba uno y aparecía otro, bordes de lengua o muchas aftas como en cadena, muy dolorosas, con 10 días hasta que se curen. He concurrido a un estomatólogo y no me determinó nada ni me consultó otros antecedentes. Me terminó diciendo que era algo tal vez hormonal, post-período o anterior. Bueno, yo seguí buscando y pasaron 2 años y al final me detectaron que era celíaca. Y al hacer la dieta sin TAC, las llagas desaparecieron. ¡Qué maravilla! Entonces yo... bueno, era un aviso del sistema digestivo que me estaba diciendo que el TAC me hacía mal. Claro. Yo lo que me llama la atención que un especialista nunca apuntó a eso. ¿Se está capacitando en la medicina el tema del gluten? Porque hay muchos lugares que todavía no lo tienen en cuenta. Bueno, le agradezco mucho, Celina, sus palabras. Nosotros en la cátedra de clínica estomatológica lo tenemos en cuenta. Ajá. Una de las cosas que enseñamos y que practicamos cuando pedimos la rutina de sangre para los pacientes con afta, obligatoriamente pedimos antigliadina para estudiar la posibilidad de que sea un paciente que sea celíaco y que no lo sepa. Esto claro. Lo hacemos, lo enseñamos, lo difundimos, pero le agradezco muchísimo su pregunta porque el paciente con afta hay que estudiarlo todo, no es solamente que se cura con una cremita, claro. Hay que ver el por qué. También pacientes anémicos, hay que estudiar por qué viene la anemia. El afta es una de las enfermedades más comunes desde el punto de vista estomatológica, claro. Pero merece ser estudiado, no solamente tratar el síntoma.
¿me entiendes? Sino estudiar los factores emocionales, que es muy importante, porque en muchísimos casos está en relación con un estrés emocional, entonces tiene que ser estudiado. También tiene que ser estudiado de que no existan traumas, eso que yo explicaba anteriormente, porque a veces son el gatillo para producir un afta. Pero todo lo que es anemia, todo lo que es celíaco, la enfermedad de Crohn, hay un montón de enfermedades que se asocian con afta, que el paciente puede tener una enfermedad, como usted dice, con respecto al gluten, y que puede ser detectado, el paciente curado, y que mejora la calidad de vida, como habrá mejorado la suya, con solamente, digamos, no solamente, sino saber que tiene esta enfermedad y cuidarse de esto, ¿no? Celina, usted nos cuenta de una situación que usted vivió, y si me permite yo le voy a contar de una situación que yo también viví. Los médicos podemos cometer errores como médicos, y también los médicos sufrimos los errores médicos como pacientes. Hace ya unos 14 años, yo tuve una situación de aftas en la boca con un hijo mío, y mi primera idea fue llevarlo a mi hijo a un gastroenterólogo, que lo vio, lo revisó y me dijo que este problema no era del intestino ni del estómago, que lo viera al doctor Lanfranchi, que era el profesor titular de estomatología acá en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y bueno, yo tenía el gusto, la alegría y la dicha de haber jugado junto con el doctor Lanfranchi al fútbol en el colegio, así que imagínese si lo conocí de cuántos años. Qué bueno. Fuimos al consultorio del doctor y el doctor me dijo: mira, esta lesión que tiene tu hijo no es originaria de la boca, llévalo de nuevo a un gastroenterólogo que se estudie. Él me dio alguna guía de estudio y yo con esa respuesta volví al gastroenterólogo y bueno, pudimos saber cuál era la enfermedad de mi hijo. Era una enfermedad intestinal que se manifestaba también en la boca, pero no era primitiva de la boca. O sea, les quiero decir que esas cosas nos pasan a todos. Es bueno que usted lo diga, que se difunda, y cuanto más se sepan estas cosas, menos errores vamos a cometer y menos víctimas vamos a ser de errores, ¿no es cierto? Sí, seguro. Bueno, muchas gracias por responder mi consulta. No, muy gracias. Buen programa. Gracias, Celina. Hasta luego. ¿Cómo se llama el perro? Ah, Ponchi. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esto contesta también un poco una pregunta de Silvana de Floresta, que también justamente preguntaba un poco el origen de las aftas, así de que quedó contestado. No, pero no está, el tema de afta es el tema Me para imagino hablar, que es muy amplio, para todo un programa. Para un programa, yo cuando doy una conferencia sobre afta hablo 3 horas de afta, cosa que... Bueno, y podemos volver un poquito sobre el HPV, que es un tema que además está tan hoy en boga, y quería saber eso, si una mujer que tiene HPV diagnosticado por su ginecóloga, tiene que ir al estomatólogo, tiene que ir al odontólogo pensando de que puede tener también una lesión bucal. Bueno, lo que estamos haciendo con el doctor Tati, con el Hospital de Clínica, es precisamente ver si existe correlación o no. Es un estudio que estamos realizando, que está en progreso para estudiar. Uno a prima facie pensaría que sí, que había una correlación, pero hay algo fantástico porque hay muchísimos casos que son negativos en boca. Uh-huh. Y uno se pregunta por qué. Y el por qué es porque el sistema inmune de la boca es muchísimo mayor, muchísimo más fuerte que el de cuello de útero, porque tiene un sistema inmune fantástico la boca. Generalmente lo que se ve de HPV con respecto al cáncer, y está aceptado, es el cáncer de laringe, fundamentalmente de los otorrinos. Por eso también en esta jornada va a hablar un otorrino sobre cáncer y HPV, es decir, en el tercio posterior en la boca. Yo creo que en todas partes, pero todavía no hay estudios longitudinales suficientes como para aseverar. Uh-huh. En el último congreso que vengo en Estados Unidos se dice, se acepta, pero se ve que es menor que en el cáncer de cuello de útero, pero la respuesta está porque el sistema inmune de la boca es distinto al sistema inmune. Y doctor, una vez detectado el cáncer por HPV en la boca, ¿se conocen ya cifras o se conocen
digamos, tratamientos efectivos, qué resultados dan estos tratamientos, qué mortalidad puede llegar a tener un cáncer de boca provocado por HPV. ¿Ya se conocen esos números? Con respecto al HPV en sí, no hay. Esto es algo nuevo, es algo que emergente en este momento, pero sí con respecto al cáncer precoz, digamos. Nosotros hicimos un trabajo en la cátedra de estomatología y yo ya llevo 20 años de profesor titular y me comparé los primeros 10 años y los últimos 10 años. En los primeros 10 años nosotros habíamos llegado a la consulta nuestra solamente el 22% de diagnóstico precoz, estadio 1 y 2, y el 78% de cáncer avanzado. Entonces yo en ese momento me planteé profundamente, hemos fracasado, porque esos son los números de todo el mundo. Se llega tarde al cáncer de boca porque se diagnostica tarde. Y entonces revertí dos cosas. A nivel de enseñanza, poniendo un énfasis especial que todos los odontólogos que se reciben en las universidades públicas nacionales revisen obligatoriamente el borde de la lengua, porque representaba el 50%, es una estrategia para hacer. Y después, estos programas de detección en estas provincias que había nombrado, que iba personalmente o iba algunos de mis discípulos y capacitábamos odontólogos públicos para que hagan diagnóstico precoz. Y si no sabían, mandan una foto y con todo gusto nosotros en la cátedra hacemos el diagnóstico a nivel de imagen, a través de la imagen, que es muy importante. Doctor, es muy importante. Y hemos revertido esto. En la segunda década, el trabajo que acabo de presentar, también en extranjero, es que del 22% de diagnóstico precoz en la primera década hemos subido al 48%. Y la sobrevida del 27% se fue al 55%. Eso es muy importante, indudablemente es un logro importante y es un logro de la odontología y de la medicina argentina, que tiene una alta repercusión mundial. Entonces, doctor, usted que se acuerda, le pedimos que nos repita, ¿cuál es el día que le vamos a sacar la lengua al cáncer? Le sacamos la lengua al cáncer en homenaje al profesor David Grispa el 11 de agosto. El 11 de agosto, lunes 11 de agosto, hacemos esta campaña y el 14 y el 15 de agosto en la Facultad de Odontología y en el Congreso del Círculo Argentino de Odontología va a hablar sobre Stina Zurgragen sobre HPV. Doctor, le agradecemos muchísimo su visita y vamos a estar todos nosotros el día 14 de agosto sacándole la lengua al cáncer. El 11 de agosto. El 11 de agosto sacándole la lengua al cáncer. Y ya se ha hecho la hora, pasó rápidamente, ha sido muy importante lo que usted nos ha dicho y nos quedamos esperando entonces a María Luján Batallán con Buscando Títulos. Hasta el próximo sábado.